La primera lectura nos ubica en esta historia tan interesante de Israel. Hay un cántico en el Antiguo Testamento que es casi como un anticipo del que será el Magnificat. Es de una mujer, Ana, que no podía tener hijos. Y que un día, todavía en la época de los jueces, todavía recién comenzaba, todavía no tenía el rey, todavía ni siquiera estaba ni Saúl ni David. Y esta mujer un día va al santuario y rogaba a Dios por un hijo y Dios se lo concede. Y entonces consagra ese hijo al servicio de Dios. Algo que a nosotros hoy día nos parece loco, como un chico tan chico, pero en aquella época no era loco. Consagra el chico, después que lo desteta, que era a los 2 o 3 años recién que lo destetaba, lo lleva al santuario. Y el chico se va criando en el santuario, ayudante del sacerdote. Y Elí. Y este hombre lo fue educando en las cosas que tenía que educarlo. Y un día este chico es llamado por Dios, es el gran profeta Samuel. Es llamado por Dios. Pero no podía entender qué pasaba. Sentía que alguien lo llamaba y pensaba que era el sacerdote, que dormía en la sala de al lado, que necesitaría algo. Pasa por 3 veces. Ahí se da cuenta Elí lo que pasaba, y entonces le explica a este muchacho que Dios podía estar hablándole, que se dispusiera. Y se dispone y lo escucha. Y ahí comienza una historia de mucha intimidad entre Samuel y Dios a lo largo de toda su vida. Será el gran profeta que introduzca el reinado. Elí termina mal, sus hijos se corrompen, se aprovechan del cargo, termina mal la historia de Elí, de viejo, porque no supo contener a sus hijos. En el Evangelio se nos cuenta el llamado de los primeros discípulos, pero es interesantísimo, porque lo vemos a Juan Bautista, que tenía su grupo de discípulos. Cuando él vino del desierto y empezó a predicar, hubo un grupo que esperaba la llegada del Mesías que se empezó a juntar con él. Y varios de los discípulos que después eran los discípulos de Jesús eran discípulos de Juan, estaban en esa expectativa del Mesías, ¿es cierto? Y un día que pasaba Jesús, Juan se los muestra. Ese es, miren, ese que va ahí, ese es el que tenía que venir. Y ahí nomás los de ellos lo empiezan a seguir a Jesús. Es interesante los detalles. Juan es por ahí muy detallista. Evidentemente que de los 2 discípulos uno era Juan. Porque hasta se acordaba la hora, las 4 de la tarde era. Hasta ese recuerdo tenía, ¿cierto? Estas dos llamadas, estas 2 vocaciones son muy interesantes, no solamente por las personas que lo reciben, sino cómo lo reciben. Fíjense ustedes que Samuel nunca hubiera sabido qué pasaba si Elí no lo hubiera explicado. O sea, en la respuesta de Samuel tuvo que ver el cuidado que puso Elí. Entendió, discernió, sabía cómo Dios obraba, que Dios podía hablar, y lo prepara a Samuel, para que escuche. En el Evangelio, ya más cercano a nosotros, Juan el Bautista, ¿cómo tiene que haber preparado a sus discípulos para que con tanto entusiasmo les dijera, ese es el que estamos esperando, y ahí salieron detrás de él? Y el encuentro que van a tener Andrés y el otro discípulo con el Señor tiene que ver justamente con esa preparación de Juan. O sea,
Juan no solamente anunció, sino hasta que le preparó a algunos de los discípulos al Señor, ¿no? Algunos de los apóstoles, de la comunidad. Entonces yo pensaba cuando meditaba esta palabra, que en toda vocación, qué importante son los que ayudan a entender que Dios está hablando. ¿Cuántas vocaciones no se perderán porque faltó alguien que les hable? Yo lo he contado alguna vez esto, pero yo en mi vida tuve 2 momentos de llamado de Dios. Uno mucho antes, de muchacho recién convertido, 19 años. Cuando empecé a conocer al Señor, que me evangelizaron, que empecé a integrarme, que empecé a conocer, y yo me preguntaba, muy dentro mío, ¿no me estará llamando a mí también a ser sacerdote? Pero enseguida decía, no puede ser, yo soy un cristiano de segunda, si no sé nada, re ignorante de todo. No, a mí no me está llamando. El que se dio cuenta y tenía que haberme llamado, que era un sacerdote que estaba ahí en la capilla donde yo iba, no lo hizo. Y se dio cuenta, porque después trabajando con los jóvenes del barrio, terminé poniéndome de novio con una de las maestras que trabajaba también ahí, y el sacerdote dijo, yo pensé que este muchacho iba a entrar al seminario, pero nunca me habló. Capaz si me hubiera hablado, mi historia hubiera sido otra. ¿Pero por qué no me habló? Porque estaba en crisis él. Él había tenido un problema muy serio con su obispo, él era español, un problema muy serio con el obispo y terminó mal su historia, ¿viste? Entonces no se animó, desde su pobreza, no se animó a hablarme, ¿no es cierto? O sea, qué importante que es, ¿no? ¿Cuántas vocaciones no se habrán arruinado porque los padres se dieron cuenta y dijeron, no, yo no quiero que mi hijo se vaya a cura, o mi hija se vaya a monja? Lo quiero para mí. ¿Cuántos? Y capaz lo que necesitaba ese hijo era ese empujoncito, esa libertad que le dieran y no se la dieron. Yo conozco historias, ¿no? Puedo contar las mías, no las de los demás, pero conozco historias. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, es la persona que enamorada de Dios ayuda a que otros se encuentren con Dios. Y esta es la economía que Dios ha hecho de la buena noticia. Siempre la buena noticia, Dios va a obrar, porque en última instancia, esto lo dice muy lindo el Papa Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi, ¿no? No nos olvidemos que en última instancia el que evangeliza es el Espíritu Santo. Nosotros podemos anunciar, preparar, acompañar, preguntar, interrogar, dar testimonio, hacer todo lo que querramos. Pero Dios es el que tiene que hablar dentro de la persona. Dios es el que tiene que hablar, ¿no? Entonces, qué importante entenderlo esto, ¿no es cierto? Porque no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros. Como iglesia. Hoy día por ahí vemos una iglesia tan insegura de sí misma que ni siquiera se anima a interpelar y decir, ¿vos no te animás? Había una época que se interpelaba mucho más que ahora, ¿no? ¿No te animás? ¿Dios no te está llamando? Y esto, de alguna manera, en todas las dimensiones de la vida. Aquí muy claramente son ministeriales las llamadas. Pero Dios no solamente llama a una vida ministerial, llama a muchas cosas. Y en todas necesitamos que alguien nos ayude a discernir. El peor personaje para discernir por sí mismo es uno mismo. Es tan difícil despegarse uno de los afectos, sentimientos, miedos, historias, fantasías que uno tiene, tan difícil. Que siempre necesitamos que alguien desde afuera nos ayude.
no lo puede solucionar mi problema. Entonces lo decía yo con el Señor. Pero a veces la pregunta adecuada, la palabra adecuada, me pueden ayudar a que yo discierna mi camino. Lo peor que puedo hacer es creer que yo solito puedo. Nadie puede solo. Nada en la vida podemos solo. Siempre necesitamos otro. Dios obra, pero siempre tiene que estar el hermano. Así que hoy le damos gracias al Señor por sus planes, por cómo ha diseñado todo, por su sabiduría. Reconocemos que Él es sabio, no solamente todopoderoso, sino sabio, ¿no? Y le pedimos, ¿no es cierto?, por este tiempo en el cual hay una crisis de vocaciones, porque hay un miedo muy grande en la gente, en todos, el miedo al compromiso. El miedo al compromiso es peor que la pandemia, es la plaga de nuestro tiempo. Ese temor, ¿no es cierto?, a asumir una responsabilidad que dure en el tiempo, porque ponemos la confianza nada más que en nosotros. Entonces, es difícil responderle a Dios cuando te pide un compromiso, cuando te invita a un compromiso en la vida, sea cual sea, ¿no?, el compromiso, sea ministerial, de servicio, sea simplemente formar una familia, tener hijos, hacerte cargo de, ¿no?, de lo que tengas que hacerte cargo. En este tiempo de crisis hay que acompañar y ayudar a perder el miedo. ¿Cómo se pierde el miedo? Cuando los comprometidos damos testimonio de alegría. Si yo les digo, y sí, bueno, si yo llevo tantos años, ¿no?, y mi cara se estira hasta por acá abajo, no te voy a dar ganas de comprometerte, vos decís, menos mal que me está avisando, ¿no? Pero yo te lo digo con alegría, con entusiasmo, quiero decir feliz, ¿no? Lo mismo en matrimonio, ¿no? Si hagamos que sea por broma y para estar en sintonía con todo, no porque la bruja, ¿viste? No, porque ¿viste? Eso, creamos, ayudamos a... Una manera es el testimonio del camino que hemos emprendido, y lo hacemos con alegría, con entusiasmo, confiando siempre en el Señor, ¿no? Le pedimos entonces al Señor por la Iglesia en este tiempo, ¿no?, y por cada uno de nosotros, que sepamos, que tengamos la ayuda que necesitamos y que sepamos discernir lo que el Señor nos está invitando a comprometernos en nuestra vida en este preciso momento.